demandas de entrar el oxígeno al músculo esquelético, que es el tejido que está haciendo el movimiento del ejercicio, ¿no? Entonces, como aumenta la demanda metabólica, necesitamos satisfacerla a través de la parte circulatoria y a través de la parte respiratoria. Y justamente en el EPOC, una de las limitantes del ejercicio es la parte de la ventilación. Entonces vamos a analizar un poco eso, explicarles para que ustedes puedan comprender cuál es el problema que está pasando y a ver si podemos, con algunos cambios, mejorar eso y poder mejorar el ejercicio. ¿Sí? Vamos a ir analizando algunos puntos. Por supuesto que si quieren me pagan, me preguntan, charlamos, vamos despacio, si no se entiende. La verdad que es un poco, algunas cositas son medias complejas para que las entienda alguien que no está en el tema y que por ahí por primera vez escucha. Yo por ahí a veces me equivoco y las doy por entendido, entonces si no se entiende, ustedes me pagan y lo explicamos. ¿Sí? Lo tratamos lo voy a tratar de que lo puedan comprender. Vamos a hacer primero un repaso chiquito que ahora vamos a ver, esperemos que ande. Un repaso chiquito del aparato respiratorio y del aparato circulatorio. ¿Por qué? Porque para que llegue el oxígeno al músculo, ¿sí? Necesitamos entrar el aire, llevarlo a los pulmones, que se oxigene la sangre y la bomba circulatoria, ¿sí? Es la encargada de llegar ese oxígeno hasta el músculo. ¿Sí? Entonces, es la interacción de todo que funcione bien como para que llegue al músculo y el músculo pueda hacer la contracción muscular y el movimiento o el ejercicio. Era obvio que antes lo probé y andaba y ahora no. ¿Por qué? Buen resultado final. Subiendo oxígeno a las células corporales. El sistema respiratorio. Respiración y respiración celular. La función del sistema respiratorio es mantener la respiración celular, supliendo oxígeno a las células corporales y eliminando el desecho de dióxido de carbono de las mismas. El sistema respiratorio se puede dividir en dos procesos: inhalación y exhalación en respiración celular. Primero, el aire debe entrar al cuerpo. La respiración es el movimiento mecánico de entrada, inhalación y salida, exhalación de aire en los pulmones. Segundo, debe ocurrir el intercambio de gases en el cuerpo. La respiración externa es el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre, lo cual ocurre en los pulmones, mientras que la respiración interna es el intercambio de gases entre la sangre y las células corporales. La respiración externa y la interna conforman el proceso conocido como respiración celular. El recorrido del aire. El sistema respiratorio está formado por las vías nasales, la faringe, la laringe, la epiglotis, la tráquea, los pulmones, los bronquios, los bronquiolos, los alvéolos y el diafragma. Primero el aire entra por tu boca o nariz. Los cilios atrapan partículas del aire y las barren hacia la garganta para que no entren a los pulmones. El aire filtrado después pasa por la parte superior de la garganta, llamada faringe. Una lámina de tejido llamada epiglotis, la cual cubre la abertura de la laringe, evita que las partículas de alimento entren a los tubos respiratorios. La epiglotis permite que el aire pase de la laringe a un tubo largo en la cavidad pectoral llamado tráquea. La tráquea se ramifica en dos tubos grandes llamados bronquios, los cuales llegan a los pulmones. Los pulmones son los órganos más grandes del sistema respiratorio y es allí donde sucede el intercambio de gases. Cada bronquio se ramifica en tubos más pequeños llamados bronquiolos. Cada uno de estos se ramifica en pasajes aún más pequeños, cada uno de los cuales termina en un saco de aire individual llamado alvéolo. Cada alvéolo tiene una pared delgada, del grosor de solo una célula y está rodeado por capilares muy delgados. Intercambio de gases en los pulmones. El aire viaja a los alvéolos individuales donde el oxígeno se difunde por las paredes húmedas y delgadas hacia los capilares y luego hacia los glóbulos rojos. Luego, la sangre transporta el oxígeno y lo libera en las células de los tejidos corporales durante la respiración interna. Mientras tanto, el dióxido de carbono se mueve en dirección opuesta en los alvéolos.
El dióxido de carbono en la sangre atraviesa las paredes de los capilares y luego se difunde en los alvéolos para ser después expulsado a la atmósfera durante la respiración externa. La respiración. El encéfalo controla el ritmo de inhalación y exhalación. Ahí terminamos con esto. Bueno, entonces, hay dos funciones principales del sistema respiratorio. Uno es adquirir el oxígeno del ambiente para llevarlo a oxigenar la sangre, y el otro es eliminar el dióxido de carbono, que es un producto del metabolismo energético, por lo cual para dar energía en el músculo o en todo el cuerpo se produce CO2, que es el dióxido de carbono. Eso lo tenemos que eliminar porque si se acumula mucho en la sangre, acidifica la sangre y no es compatible con la vida, digamos. Entonces el nivel de acidez de la sangre se regula en un nivel muy preciso. Entonces hay receptores en todo el cuerpo que digamos, están continuamente monitorizando el nivel de dióxido de carbono, y eso informa al cerebro en qué nivel está. Entonces la respiración es la encargada de eliminar ese CO2 o dióxido de carbono al exterior. ¿Sí? Si la bomba muscular o digamos, la alteración de los pulmones es tal que no hay un buen movimiento de aire, puede pasar que tengamos hipoxemia, o sea, bajo oxígeno, o alta CO2. ¿Sí? Bueno, ahí vieron el diafragma. Esto que está acá abajo, que lo vamos a ver también después, es el diafragma. Es un músculo transversal que divide el tórax del abdomen. Cuando se contrae el diafragma baja, crea en la vía aérea una presión negativa. Es como cuando suelta una botella y se infla, entra aire. Esto hace lo mismo. Baja, crea presión negativa y el aire entra. Cuando el diafragma se relaja, vuelve a subir y el aire sale. La inspiración es un músculo el diafragma, entonces gasta energía. La expiración es pasiva cuando estamos en una situación de reposo, porque se afloja el diafragma, vuelve a la posición inicial y el aire sale. ¿Sí? Hay también músculos intercostales que están acá, que también agrandan el tórax y ayudan a ese movimiento. Entonces el diafragma baja y los músculos intercostales hacen agrandar el tórax. Una pregunta, ¿puede ser? Sí, ¿cómo no? Cuando estaba gordo, ahí me dolía. ¿No trabajaba el diafragma? Cuando estás gordo y tenés mucha panza, o cuando estás hinchado, o cuando terminás de comer, todo eso presiona, hace más presión en la parte abdominal, por lo cual el diafragma tiene que hacer más fuerza para que entre la misma cantidad de aire. Estaba así, dolía. Entonces dificulta el movimiento del diafragma, por lo cual dificulta la respiración. Bueno, en el caso mío que estaba así. Bueno, puede llegar a doler, pero puede llegar a no doler y molestar el movimiento. Yo estuve el domingo con problemas, por tanta medicación, no sé qué será, largando espuma, que tuve que llamar a urgencia y todo. Pero espuma, tazas, 3 tazas de espuma, líquido. Y era, así estaba mi panza. Y me faltaba el aire, pero no era problema pulmonar. Se relaja el diafragma, se relajan los músculos y vuelve toda la posición de reposo y el aire sale. Bueno, en cuanto al intercambio gaseoso, ¿vieron lo que decían? Tráquea, bronquios, bronquiolos más chiquititos, hasta que se hacen los sacos alveolares. Que justamente el alveolo es la unidad funcional, por lo cual es tan delgado, y está tapizado como unos capilares tan chiquititos, que el oxígeno y el dióxido de carbono difunden por diferencia de presión. Si eso fuera grueso, no difunde, no pasa. Como es tan delgado, hay en un lugar, en el alvéolo, hay oxígeno, porque lo inspiré, está el oxígeno. En la sangre viene el dióxido de carbono, que es para eliminarlo. Como hay más dióxido de carbono en la sangre que en el alvéolo, difunde y pasa normalmente, y el oxígeno, como está de este lado, pasa para el otro lado. Acá es lo que ven. Viene en azul, viene el glóbulo, este sería el glóbulo rojo, porque esto difunde hacia el glóbulo rojo, que es el que transporta el oxígeno principalmente y parte también del dióxido de carbono. Difunde, pasa del capilar, pasa al alvéolo,
y el oxígeno pasa del alveolo al capilar. Entonces pasa la sangre sin oxigenar y se va oxigenada. Hay algunas enfermedades que este traspaso está muy alterado, que es más que nada no están en el EPOC también pasa, pero en la fibrosis pulmonar pasa más. El problema está más en la difusión. Cuando hay mucho problema difusivo, los pacientes les saturan más, cae mucho más el oxígeno. Bueno, esta es la unidad funcional, es el alvéolo, ¿eh? Ahí es donde se hace el intercambio de gases realmente. Y es por diferencia de presiones. Por eso cuando vamos a la altura hay menos presión de oxígeno. No es que hay menos cantidad, pero hay menos presión en la altura. La presión atmosférica baja, entonces hay menos presión. Entonces difunde con menos diferencia de presión. Por eso baja la oxigenación en la altura. Cuanto más alto estamos, no difunde con tanta diferencia de presión. Es igual cuando va a llover. Está Bueno, sí, vieron que cuando va a llover baja la presión atmosférica. Y si baja la presión puede alterar un poco la difusión de alveolo. Es mínimo el cambio acá comparado cuando uno sube en la altura. ¿Un avión? ¿Cuál es la presión normal de un avión? Se presuriza a 2.500 metros, 2.500 o 3.000 metros, ¿no? ¿Vos sabés cuánto baja la presión? 2.500, 2.700. ¿Cuánto baja? Porque son 760 litros de mercurio a nivel del mar y bajarán, yo no me acuerdo, pero 500 milímetros de mercurio más o menos. Baja la presión en el mar. Claro, y claro. Bueno, vamos a ver otro pequeño video que es de la otra parte que tiene que funcionar bien para que llegue el oxígeno a los músculos. Uno era el aparato respiratorio y el otro ¿cuál era? La bomba cardiovascular. Si no tenemos un buen corazón que lleve ese oxígeno hacia el músculo, es lo mismo, digamos, no está llegando. Entonces la interacción de los dos sistemas, respiratorio y circulatorio, tiene que ser muy precisa para poder llegar el oxígeno al músculo. Son 2 minutitos también. El corazón es un órgano muscular del tamaño de un puño que está situado en el centro del pecho, ligeramente a la izquierda. El corazón está dividido en dos partes, derecha e izquierda. Esta división evita que la sangre rica en oxígeno se mezcle con la sangre pobre en oxígeno. Juntos, corazón y vasos sanguíneos forman el sistema cardiovascular, que distribuye sangre y oxígeno por todo el cuerpo. El corazón bombea hasta 5 litros de sangre por minuto y late alrededor de 100.000 veces al día, lo que hace un total de 35 millones de latidos al año. La sangre pobre en oxígeno, sangre azul, regresa al corazón tras haber regado el cuerpo. La cara derecha del corazón se compone de aurícula y ventrículo derecho, recoge y bombea la sangre hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares. Los pulmones remueven la sangre con oxígeno fresco tornándola de color rojo. La sangre rica en oxígeno, sangre roja, entra en la cara izquierda del corazón, compuesto por aurícula y ventrículo izquierdo, y es bombeada hacia la arteria aorta para suministrar oxígeno a los tejidos. El corazón posee 4 válvulas que le permiten controlar la circulación sanguínea. Las válvulas tricúspide, mitral, pulmonar y aórtica. Estas funcionan como barreras que solo se abren en un único sentido cuando son forzadas a ello. Cada válvula se abre y cierra una vez por latido, más o menos una vez por segundo. Un corazón se contrae y relaja al latir. La contracción se denomina sístole y la relajación diástole. Durante la sístole, los ventrículos se contraen forzando a la sangre a dirigirse hacia los pulmones y el resto del cuerpo, de igual forma que haríamos con una botella de ketchup. El ventrículo derecho se contrae ligeramente antes que el izquierdo. Durante la diástole, los ventrículos se relajan y se llenan de sangre procedente de las aurículas, dando pie a que el ciclo se repita de nuevo. El corazón también necesita nutrirse. Las arterias coronarias se ramifican en capilares que cubren la superficie del corazón. En esta imagen se aprecia la red de vasos sanguíneos que riegan el corazón con sangre rica en oxígeno. El corazón, a su vez, tiene conexiones nerviosas que le permiten. Bueno, vamos hasta ahí. Bueno,
se va entendiendo, digamos, la sangre es que el corazón es una bomba, ¿sí? Cuando se contrae, envía la sangre a los tejidos. Los tejidos vuelven, eso es con sangre oxigenada. Y es cierto que la sangre, cuando está oxigenada, se hace más roja. Cuando está desoxigenada, se hace más azul. Y es notorio, uno lo ve la sangre de las dos y te das cuenta cuál es cuál. Se ve muy bien. La sangre desoxigenada, cuando después de pasar por todos los tejidos y por todos los órganos del cuerpo, vuelve desoxigenada y rica en dióxido de carbono y se junta y llega hasta la aurícula derecha. Pasa al ventrículo derecho y por el ventrículo derecho a la arteria pulmonar, que es la que va al pulmón. La lleva al pulmón para que se oxigene. Una vez que pasa toda la sangre por el pulmón, vuelve por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, que es la que bombea la sangre a todo el cuerpo. ¿Sí? Hay dos sistemas, uno que es el sistema más chiquito, que es de menor presión, que es el sistema derecho, aurícula y ventrículo derecho, que llevan la sangre al pulmón, y el otro es el sistema de gran presión, que necesita más presión porque necesita recorrer toda la sangre por todo el cuerpo. ¿Sí? Si en la uña se nota, ¿no? En la yo uña. Yo lo he notado en la uña cuando estoy mal. En los labios. Está azul. Sí, en los labios se nota mucho, en la cara también. Sí, en la palma. ¿Qué se produce cuando no llega la sangre? No entiendo por qué sentimos. Digamos, lo que está bien, lo que decimos nosotros, qué sentimos cuando no llega la sangre debidamente a la persona. Digamos, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando están compensados, ¿no? Porque si es una insuficiencia cardíaca ya descompensada, el paciente hasta puede perder el conocimiento y necesita una atención urgente. Cuando hay insuficiencia cardíaca, pero el paciente compensado, lo mismo que pasa con las enfermedades pulmonares. El paciente se cansa con la actividad, porque estando en reposo, por ahí el oxígeno llega bien, pero cuando lo estresamos al sistema, le pedimos que tiene que llevar más oxígeno, si la bomba no da, entonces no llega, por más que se oxigene bien. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca que tenga unos pulmones de 10 puntos, pasa bien, se oxigena, pero pasa poca sangre, porque no tiene fuerza para bombear el corazón. Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, en un paciente que tenga un infarto muy grande hablamos, y queda con una insuficiencia cardíaca, hablamos de un corazón que como bomba no trabaja del todo bien. Entonces también falta el aire, cansancio, disnea con el ejercicio, ¿sí? ¿Es verdad que con los infartos te queda como una pequeña herida, como una cabecita de aguja? Depende de qué arteria se tapó, dónde fue el infarto, y puede ser un infarto chiquito o muy grande, digamos. No. Pero un infarto es digamos que faltó sangre y algunas células se murieron. Claro. Del corazón o de cualquier tejido. Se habla generalmente del infarto del corazón. Claro, yo te digo porque yo entré con 23 de presión. Entonces me hicieron un estudio de la cabeza, no sé, me metieron en una... Bueno, esta charla se llama disnea y ejercicio, digamos, en el EPOC, ¿no? Fundamentalmente yo voy a hablar del EPOC. Acá por ahí casi todos tienen, pero por ahí no todos tienen EPOC, pero más o menos es para casi todos. La disnea es la sensación de falta de aire. Es una sensación personal y subjetiva. O sea que si vos me decís que tenés disnea, que te falta el aire, yo no te puedo decir que no, porque es una sensación subjetiva, ¿sí? No es algo objetivo que yo lo puedo medir, por más que la oxigenación esté bien. Si a vos te falta el aire, te falta el aire. Es una sensación, no quiere decir más que eso. En general, cuando a uno le falta el aire, el aparato respiratorio y circulatorio trata de compensar esa situación aumentando la frecuencia respiratoria y aumentando la frecuencia cardíaca, para que se mande más oxígeno a los tejidos. ¿Sí? Es cuando estás como agitado. Claro, como agitado. En general la respiración se hace más rápida y más superficial. Te cuesta respirar, es una respiración que tiene un poquito más de esfuerzo, como que tenés que hacer un poquito más de fuerza para respirar.
Y esto es importante que ustedes lo sepan. Si aparece con el ejercicio esa sensación de falta de aire y cuando me quedo quieto se va, digamos, la disnea, la causa fue el ejercicio, es obvio, ¿no? Pero si esa disnea aparece en un momento que yo no estoy en ejercicio, digamos que me estoy enfermando, me estoy reagudizando, tengo un virus, algo, y me empieza a faltar el aire, y me quedo quieto y estoy con el oxígeno y me sigue faltando el aire, bueno, eso está, digamos, debido a un cambio, me estoy enfermando o está pasando algo, fuera de lo normal. Entonces, cuando uno hace un ejercicio y empieza a faltar el aire, no hay que preocuparse, hay que saber que con el ejercicio y que con el reposo para. Muchas veces pasa que falta el aire y ya me voy a dar unos broncodilatadores. No tiene sentido. Cuando vos haces ese ejercicio, te falta el aire, darte el broncodilatador. Porque no lo causó el bronco que está achicado, que te produjo un broncoespasmo, lo causó el ejercicio. Vos te quedas quietito y se va. Entonces no hubo necesario. Y si no estás haciendo ejercicio. Si no estás haciendo ejercicio, entonces es porque hay algo. Puede haber una enfermedad. Claro, que fue lo que... Puede ser un broncoespasmo, Fue lo que puede pasó ser a mí. una gripe. Pero uno te puede dar. Claro que sí, sí, en ese caso sí. No, yo llegué acá y Santiago vio que yo estaba agitada, no había empezado a hacer ejercicio. Llegué y me di cuenta yo ya de que bajé del coche. Le dije, me voy a casa, me dijo, no, espera que esto es junto. Y ahí vio los broncoespasmos, me dijo, no, a la guardia. Claro. Y ahí me dejaron 4 días. O sea, realmente no había hecho nada. Claro. Pero era un cansancio total. Pero también Hay que saberlo diferenciar, porque es un signo de alarma que te falte el aire cuando estás en reposo. Es un signo de alarma para todos ustedes. Si te falta el aire, vos estás quietito, estás tranquilo, no estás nervioso, no te pasa nada, y te quedás quieto y no se te va la falta de aire, no se te va, y cada vez te cuesta más respirar, bueno, tenés que ir a una guardia, tenés que ir a ver un médico. ¿Sí? Ahora, si es porque subí un piso por escalera, obviamente... por nervios, ¿qué pasa? También hay más consumo de Sí, oxígeno. por eso digo estar tranquilo, tranquilizarse. También no hay que volverse loco, porque a uno pasa que por momentos te puede faltar el aire y no somos máquinas, somos cuerpos que sentimos, puedes estar, como decís, nervioso, una situación cualquiera te puede hacer falta el aire. Hay que primero relajarse y tratar de ver si eso pasa. Bueno, las causas de disnea entonces pueden ser por enfermedades respiratorias, por enfermedades cardíacas, metabólicas y por un montón de otras enfermedades neuromusculares. Digamos, no es solo respiratorio el problema. En el EPOC, generalmente, por el problema respiratorio que te falta el aire. Pero la disnea puede ser de otras causas también. ¿Sí? Pero vale la pena, lo vamos a hablar. Cuando hay una enfermedad respiratoria crónica, el síntoma predominante es la disnea. La falta de aire con diferentes actividades, la falta de aire que te falta en tu casa en algún momento X, y eso va condicionando mucho. ¿Por qué? Porque te limitan las actividades de la vida diaria. Te falta el aire, entonces vos te cansa cambiarte, te puede cansar de ir a hacer las compras, te puede cansar subir y bajar del auto, tener que subir un piso y empezás a pensar que no voy porque tengo que subir un piso, y si no tengo estacionamiento no voy, y todas las cosas que ustedes me cuentan todos los días. ¿Sí? Entonces te limita. Hay pérdida de confianza, se reduce la actividad física porque me voy quedando más quieto a causa de esta falta de aire. ¿Por qué pasa esto? La disnea tiene un componente psicológico importante que es una sensación de ahogo y es una sensación de muerte. Esto progresa, la disnea, y no la puedo controlar, te morís porque no podés estar sin respirar más de 3 minutos. Entonces es lógico, digamos, que uno es un síntoma de mucha importancia, que te falte el aire, porque te da una sensación de inseguridad, especialmente cuando estás solo en la calle o cuando tenés que salir de tu casa. Esto va produciendo el desacondicionamiento físico, disminuye también la función cardíaca, aislamiento social. ¿Qué pasa? Empiezo a salir menos. Estoy hablando cuando la enfermedad empieza a avanzar. Ahora todos son cosas diferentes que pasan, ¿no? Pero ansiedad y depresión con el tiempo.
Y todo esto hace que empeore la falta de aire, porque si me voy quedando a lo largo del tiempo cada vez más quieto, me va a faltar el aire con cada vez cosas más chiquitas. Lo que no se usa se atrofia, es una realidad. Sí. Es una realidad. Si no lo uso, se atrofia. El músculo, si no lo uso, se atrofia. Si me quedo en cama una semana, después no puedo caminar. Eso es cierto. Y esto es lo que va pasando, el desacondicionamiento físico va pasando con el tiempo. Bueno, y la pérdida de independencia y que van empeorando los síntomas. Bueno, justamente la rehabilitación lo que tiene que romper es con esto. ¿Sí? Yo tengo que volver a las actividades de la vida, tengo que mantener las actividades, me tengo que mantener activo lo más posible. ¿Sí? Y tengo que aprender que puedo ir, pero tengo que aprender cómo voy a ir, teniendo los recaudos necesarios, la velocidad de paso necesaria, tomando los descansos. Digamos, ir aumentando mi confianza en que yo lo puedo hacer, que no me va a pasar nada. Digamos, que me falte el aire es lógico cuando estoy haciendo ejercicio, cuando estoy afuera, cuando estoy en una situación que mi consumo de energía es mayor que en mi casa quieto. ¿Sí? Entonces la rehabilitación, uno de los objetivos es justamente esto. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar de otra cosita que en el video un poco lo decía, lo que es la respiración. Vamos a diferenciarlo de la ventilación. La respiración es el intercambio de gases que pasa en la célula. ¿Sí? La respiración celular. La ventilación, lo que les decía, es el aire que movilizamos hacia los pulmones en cada respiración. Normalmente entran 500 mililitros y salen 500 mililitros de aire. ¿Sí? Eso es lo que no. Esto depende del tamaño del tórax de cada persona. Soy más chiquita, entra menos y sale menos, y necesito menos, obviamente, y soy muy grandote y necesito más. ¿Sí? La frecuencia respiratoria normal oscila entre 16 y 20, más o menos. En un paciente con EPOC es un poquito más alta, inclusive en reposo. La frecuencia respiratoria ustedes se la tienen que tomar. Eso te voy a preguntar. Hasta ahí no llegué, pero de acá sí. ¿Ven que Me se muestran? doy cuenta que a veces estoy... O sea, sí. Se ve más en los chiquitos, en la gente nasal, pero también en los adultos. Sí. Pero los músculos accesorios sí, se pueden ver bien. Bueno, entonces, normalmente, cuando cualquier persona hace actividad física, estos de acá estoy graficando la frecuencia respiratoria en reposo. Acá tengo, esto es tiempo, esto es el volumen de aire, entra una cantidad de volumen, sale. En el ejercicio ven que el volumen es más grande y la frecuencia de respiratoria aumenta. En el mismo tiempo tengo mucho más respiraciones que arriba. Sí. Arriba tengo 4 y ahí tengo 5 y por ahí ya estaba por venir la sexta. Sí. ¿Sí? Aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta el volumen corriente. El volumen corriente quiere decir el volumen de aire que entra y sale. ¿Sí? El volumen de aire que moviliza con el ejercicio. ¿Sí? Esto pasa en los EPOC y pasa también en personas que no tienen nada. No, lo que sucede en el EPOC es que no tengo esa capacidad de aumentar tanto el volumen de aire en cada respiración. ¿Sí? Por eso aparece la falta de aire. Ustedes vieron que cuando les hacen las espirometrías, ustedes me dicen, tengo 19, tengo 22, tengo 25, 30, lo que sea. Bueno, eso es un porcentaje comparado a lo normal del aire que puedo movilizar en un segundo. Que en mililitros son 400, 500, 1 litro. Es lo que hacen el aire que sale en un segundo. Cuando aumento la frecuencia respiratoria, una persona normal por ahí puede hacer así 3 litros o 4. En el EPOC eso se va reduciendo a medida que avanza la enfermedad, se va reduciendo ese volumen en un segundo. Y eso es lo mismo también cuando en el ejercicio no puedo largar más que lo que largo en la espirometría. Entonces,
La demanda metabólica que me origina el ejercicio la tengo que suplir con la ventilación. ¿Para qué? Para oxigenar los músculos y para liberar el dióxido de carbono que se produce con el ejercicio. Entonces ahí está la limitante, la primer limitante que hay importante en el ejercicio en los pacientes de EPOC. Ahora lo vamos a ir aclarando más de eso. Y vamos a hablar de la definición de la enfermedad. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso es EPOC. ¿Sí? Todos saben lo que es enfermedad, todos saben lo que es a qué se refiere pulmonar y todos saben lo que es crónico. ¿No? No hace falta que se los explique. Pero seguramente todos no saben bien a qué se refiere obstructiva. Y ahora vamos a hablar de eso. ¿La obstrucción a qué es? La salida. Exactamente. Es al vaciado de los pulmones. ¿Sí? Hay una... es también al ingreso, pero más que nada también es al vaciado. Porque el aire entra más fácil, porque en la inspiración se abren las vías respiratorias y en la expiración se cierran, en cualquier persona. Y eso también pasa en el EPOC. Entonces, si ya estoy enfermo y cuando largo el aire se cierra más, ahí aparece más la obstrucción. Por eso se mide, en la espirometría le piden que larguen el aire, no que lo entren rápido. Porque la obstrucción se refleja más a la salida del aire. ¿Sí? Cuanto menos te sale, más anhídrido carbónico te quedan. No. Sí, podría ser, no es una relación tan directa, pero podría entenderse un poco así. Sí. Se necesita más tiempo para que el aire salga. Entonces, si yo entro, qué sé yo, 3 litros de aire, ustedes lo quieren largar, pero en el primer segundo, por ejemplo, son dos ejemplos, ¿no? Largo 500 mililitros. Si yo le doy tiempo, en vez de 1 segundo, le doy 5 segundos, salen los 3 litros. En una persona normal, en 1 segundo te larga los 3 litros. ¿Se entiende? Sí, sí. En el EPOC aparece un retardo en el vaciado de los pulmones. Sale mucho más lento ese aire por la obstrucción, porque está cerrada la vía aérea. ¿Sí? Y los pulmones, aparte, no vuelven a su posición inicial fácil, porque perdieron toda elasticidad, claro. Yo creía que vos aspirás un 100%. Yo no sé la cantidad, ¿no? Y por ahí en el caso mío elimino un 70, un 50, pero no debo eliminar todo lo que aspiré. O sí, ahora con lo que me decís vos. Si le das tiempo, sí, digamos, también está disminuido toda la capacidad de aire que puedo entrar a los pulmones. También está más disminuido, pero más que nada está disminuida la velocidad con que lo saco. Está disminuida la capacidad de toda la cantidad de aire que entra, está un poco disminuida, pero está más disminuido lo que sale en 1 segundo. O sea, cuando lo quiero sacar rápido. Y en el ejercicio necesito sacarlo rápido porque aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces, entro y saco, entro y saco, entro y saco. Si no puedo entrar y sacar, entonces empiezo a acumular, como decías, el dióxido de carbono y aparte no me estoy oxigenando bien. Entonces te falta el aire. Pero tenés que parar el ejercicio. No se puede ir a una intensidad alta. Porque cuanto más intensidad, aumenta más el metabolismo muscular y necesito darle más oxígeno y sacar más dióxido de carbono. Entonces, digamos, ¿puedo modificar un poco el tiempo del aire que salga de los pulmones? Sí. Porque si yo pienso, cuando voy haciendo ejercicio, en tener un patrón respiratorio, de no aumentar mucho la frecuencia respiratoria y darle más tiempo a la salida de oxígeno, eso mejora un poco porque puedo ventilar más volumen de aire. En la siguiente respiración, si yo largué todo, o casi todo, en la siguiente puedo entrar más. Si yo no lo largo, en la siguiente no entra, porque ya está lleno. Y largué poquito, después ya no puedo entrar más porque ya estoy lleno. ¿Se entiende? Hay que darle tiempo a que esa es la pregunta que te hizo Oscar. En vez de hacer el 100%, hacer el 80% para compensar la salida.
Eso es lo que te preguntó él. No. Una trampa, ¿o No, porque vos tenés capacidad para que entre un 100%. Ese 100% puede ser 1 litro, 2, no importa. Mira, vos no le El preguntaste 100%. si vos le Yo aplicabas menos. creía que nosotros con el POC no llegamos a eliminar el 100%, como dice él, de fácil. Yo caminando trato de hacer eso. No, bueno, ahí sí, es más complejo. Para entender. Es un poco más complejo, porque hay aire, hay un cierto aire que sí, que no lo puedes eliminar, y eso está aumentado en el EPOC, que se llama un aire, un volumen residual, que por más que haga fuerza no lo saco. No sale. Y por más que le dé mucho tiempo no sale. Ese aire que queda en los pulmones está mucho más aumentado en el EPOC. Eso es cierto. El volumen se llama volumen residual. Cuando le hacen volúmenes pulmonares, Eso. ahí se ve el volumen. Cuando te dicen más, ¿dónde querés que saque más? Si no, Bueno, no no lo sale. puedo largar. Eso es cierto. También es cierto, sí. Entonces, en el EPOC, la obstrucción se manifiesta por una disminución de la cantidad de aire que puedo exhalar en un segundo. Justamente, miren lo importante que es, que justamente la enfermedad se clasifica la severidad de la enfermedad de acuerdo al volumen de aire que puedo sacar en un segundo. Mirá. Cuando te dicen tenés un EPOC leve, moderado, grave, severo o muy severo, es de acuerdo al número del BEF-1 de este. Cuanto avanza la enfermedad, puedo sacar menos aire. En la espirometría sale menos aire. Entonces el monólogo, ahí según hay una clasificación internacional que se puede sacar entre tanto porcentaje es severo, muy severo, moderado o leve. ¿Sí? Entonces, vos te aconsejás o qué es lo mejor cuando uno, porque en general creo que todos tenemos el mismo problema, ¿no? Como vos decís, que estacioné y tengo 3 cuadras, que es verdad que lo menos. Y empezás a caminar, porque entre que bajaste el auto, empezás a caminar y ya te empezás a agitar. ¿Qué conviene? Caminar más despacio, parar y regular. Siempre lo que tienen que tratar de hacer es mantenerse bien activos con todo. Tratar de hacer todo lo que siempre quieren hacer dentro de sus posibilidades, pero bajando la velocidad, tomándose más tiempo. Y el entrenamiento físico, ahora eso después lo voy a decir, les permite hacer muchas más cosas porque también hace disminuir la ventilación que necesito a una determinada intensidad de ejercicio. Pero eso... Perdón. Eso vamos a dar un ratito. Esto se entendía, ¿no? El BEF. Sí, está bárbaro. La verdad, cosas que no conocía. Ahora me estudio más. Normalmente el volumen de una respiración en el EPOC es 400, 500 mililitros, como les decía antes. ¿Sí? Bueno, eso depende del tamaño pulmonar, pero más o menos. Bueno, esto normalmente es lo mismo en el EPOC también. Acá en realidad quise poner al revés, 500 en el primero y 4, un poquito menos es en el EPOC. Me confundí, pero no importa. Esto sí es lo importante. El máximo volumen de aire que una persona o un deportista puede movilizar en un minuto, digamos, ese volumen de aire en una respiración, lo multiplico por toda la frecuencia respiratoria en el ejercicio que tiene, que aumenta mucho, se puede movilizar hasta 140 litros por minuto una persona entrenada y qué sé yo, porque puede movilizar en una frecuencia de 40 respiratorios, por ejemplo 40 o 30, moviliza 3-4 litros, y yo 4 por 40 son 160, por ejemplo. Puede movilizar mucha cantidad de aire. Esa es la reserva respiratoria que tiene una persona normal. Puede ir desde movilizar 5 litros por minuto hasta 140. O sea, ahí, por eso la enfermedad también, el EPOC, uno se empieza a enterar que tiene la enfermedad cuando ya está avanzada. Porque hay tanta reserva respiratoria que si uno no hace una actividad muy intensa no se da cuenta. Uno que tiene una vida sedentaria, por ejemplo, la enfermedad empieza a avanzar
y va, en vez de 140 va a 120, después 100. Pero vos después en las vidas diarias necesitas poca respiración. Por eso te das cuenta tarde que te empiezan a faltar los síntomas, que tenés síntomas. Si uno es un deportista, por ejemplo, y empieza a tener problemas de EPOC, y lo va a notar mucho antes. Porque cuando hago una intensidad muy alta, le va a decir, ¿qué pasa? No puedo hacerlo como lo hacía antes. Pero porque lo exige al máximo el síntoma. Entonces, como no está respondiendo, se da cuenta antes de que avanzó la enfermedad. La reserva respiratoria es muy alta. Y lo que pasa en el EPOC es que tengo reducida esa reserva respiratoria. Se llama reserva respiratoria. Puedo pasar de 4 litros, que necesito 5, ponele a 40. Estos son todos ejemplos. ¿Sí? Yo hago una pregunta, perdón, no, a lo mejor salgo de tema, pero No. Los que somos EPOC porque hemos fumado, porque hemos tenido una discapacidad pulmonar, porque hemos sufrido una... ¿Cuáles son los orígenes por los cuales llegamos a ser EPOC? Bueno, la mayoría de los pacientes es por el cigarrillo. Sí, ese es el caso. No todos los pacientes que fuman desarrollan EPOC, Sí. sino un porcentaje bajo. Como mencioné, toda la gente que fuma, hay un 20-30% de pacientes que desarrollan EPOC. Otros desarrollan un infarto, otros desarrollan una ACV, otros... Por algún lado el cigarrillo te hace mal, yo estoy convencido de eso. Pero no todos desarrollan EPOC. Ahora los que desarrollan EPOC, los que tienen EPOC, la mayoría son por cigarrillo, por el humo del cigarrillo. Y después hay otras condiciones, que gente que nunca fumó que también tiene EPOC y son otras causas. Por ejemplo, hay una causa genética que tenemos acá un paciente, Gustavo. El fumo también un poquito, pero no fue significativo. Ese tiene una deficiencia de una enzima genética. Nació sin una enzima que protege el pulmón. Entonces desarrolla un EPOC, lo mismo. Y después hay otras causas, por ejemplo el asma. Hay algunos tipos de asma que se hacen muy crónicos y que con el tiempo ya no es reversible. El asma es una obstrucción pero reversible. El EPOC es la obstrucción pero no reversible. Entonces hay algunos tipos de asma que con los años van siendo crónicos y tienen EPOC. Y hay otros casos que son de bronquitis crónica que también desarrollan EPOC, pero es más tipo bronquítico, que también se da mucho por el cigarrillo, o no, puede no ser, por eso también es diferente, que afecta mucho la vía aérea, hay mucho moco, muchas glándulas mucosas hipertrofeas y la vía aérea muy achicada, y bueno, y también desarrollan EPOC. Eso, a lo largo, los mineros, los que trabajan con vidrios, hay un montón que desarrollan enfermedades respiratorias que son profesionales, por claro, y por ejemplo fumaron. Bueno, vamos a ver los cambios que hay en el sistema respiratorio de EPOC. ¿Sí? Hay una disminución del calibre de las vías aéreas. ¿Sí? La vía aérea es desde la nariz, que entra el aire, entra vía aérea superior, después el laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, hasta el alveolo. El alveolo ya es el pulmón. La vía aérea es todo lo que lleva, es el tubo, la tubería que lleva el aire hasta el alveolo, hasta el pulmón. O sea, vía aérea y pulmón. ¿Sí? Si lo quisiéramos representar, por ejemplo, si yo pongo un tubito y en la punta un globo, yo inflo por el tubito y tengo un globo. La vía aérea es el tubito, el pulmón es el globo. Si yo inflo por un tubito muy finito, tengo que hacer más fuerza para meter el aire. ¿Sí? Entonces, cuanto más la vía aérea más achicada está, más me cuesta respirar. O sea, el broncoespasmo lo que hace es eso, achica la vía aérea. ¿Sí? Y cuando hay mucho moco, los mocos y las glándulas mucosas esté más gruesa y también la luz del bronquio se achica. Entonces más cuesta respirar. Entonces, cuando hay problema en la vía aérea, también me cuesta respirar. Por ahí tengo los pulmones normales. Viste que a veces a ustedes no tienen nada en el pulmón,
pero tiene un broncoespasmo y te cuesta respirar. En el pulmón se escucha bien, pero el paso por la vía aérea te cuesta más trabajo. Empezás a aumentar la frecuencia respiratoria y a utilizar músculos accesorios. Una pregunta. ¿Sirve para nosotros soplar un tubito así finito como estaba diciendo vos? ¿Es un ejercicio que nosotros podemos hacer? No, no sirve para nada. ¿No es qué? Como entrenamiento no sirve. Chiflar, Soplar sobre un... tampoco. Cantar, tampoco. Sería gastar energía, bueno. me parece. Para soplar. Bueno, el tema de cantar y todo eso hace bien también, aparte de pulmón. ¿Sí? El pulmón, como vos me decías antes, pierde elasticidad. El enfisema justamente es la rotura de los alvéolos. Cuando tenía muchas pelotitas de alvéolos, ahora tengo un saco más grande, ¿sí? Que se perdió elasticidad. El pulmón normalmente, si yo me saco el pulmón y lo tengo acá con la mano, el pulmón se achica todo. Porque tiene muchas fibras elásticas que hacen que se achique, se colapsa, lo que se llama el colapso. ¿Qué es lo que pasa en un neumotórax? Que alguno escuchó que te ponen un tubo en el neumotórax. El neumotórax entra, se despega de la pared del tórax y hace lo que hace el pulmón, se achica. Y es así, entonces ahí no puede oxigenar. Pero normalmente sirve para sacar el aire eso. Por eso la salida del aire es pasiva, no hago esfuerzo, porque ya el pulmón se achica normalmente. Entonces, a medida que va avanzando la enfermedad, lo que hace el pulmón, en vez de achicarse así, hace así y se achica así. Inspiro y no se llega a checar. Queda aire, ese es el aire que no puedo movilizar. Que vos decías, por más que hago fuerza, ese aire, que es el volumen residual que antes le dije, está aumentado en el EPOC. Porque el pulmón no se colapsa, no se cierra, digamos. No tiene elasticidad. No tiene elasticidad. Se abre y vuelve poquito. Entonces ese aire no se renueva bien, porque no sale todo el aire y no vuelve a entrar todo el aire. Entonces, y el volumen de aire que yo puedo movilizar es menor. Cuando aumento la frecuencia respiratoria, yo decía que puede aumentar mucho el volumen de aire. No se puede aumentar. Y después también hay cambios en la caja torácica. Como queda aire adentro de los pulmones y van pasando los años y van pasando las años, el tórax se queda agrandado porque no hace el movimiento de ir y volver, porque queda aire adentro. Entonces, en general, los pacientes con EPOC tienen un tórax agrandado. ¿Sí? Tienen mucho aire adentro que no lo pueden sacar, justamente. Yo pensé que no se achicaban. No. Es al revés. No, sí, en general todos, la mayoría, el tórax está agrandado. Ahora, muchos pierden masa muscular, entonces puede ser que se vea más chiquito, pero el tórax en sí está agrandado. El diámetro se llama de adelante atrás, es entero posterior, de adelante atrás, está agrandado. Normalmente. Enfisema, o sea, la pérdida de... El enfisema es la destrucción del parénquima pulmonar, que no es completa, obviamente, porque no te queda pulmón. En algunos lugares, especialmente en los que fumaron, el enfisema se da en los lóbulos superiores. En las partes más superiores hay menos, digamos, menos pulmón funcionante. Y eso lo que produce la EPOC, ¿no? Sí, el EPOC, pero por causa del cigarrillo se da más en los lóbulos superiores. O sea, es difícil que haya EPOC y no haya enfisema. O me confundo. Puede no haber enfisema también. No hay tanta destrucción. En los casos de bronquitis crónica, en los casos de asma crónico, no hay tanta rotura muscular, no hay tanto... La obstrucción está más en la vía aérea y en otros lados. Por eso no todos tienen enfisema, pero en los que fumaron sí, es prácticamente... Bueno, y otra cosa que pasa, como el tórax está agrandado y tengo mucho atrapamiento aéreo, el diafragma no trabaja bien. El diafragma, que normalmente está, por ejemplo, así,
al haber aire atrapado y al haber aumentado ese, como que no se achicaba el pulmón, haber aumentado el volumen de aire que queda en los pulmones, el diafragma queda más bajo. Normalmente está más bajo. Entonces, si yo tengo todo este recorrido para funcionar del diafragma normalmente y después no vuelve hasta arriba, vuelve acá, tengo menos recorrido para trabajar. Por lo cual, para entrar en la misma cantidad de aire, tengo que hacer más fuerza. La fuerza del músculo respiratorio, digamos, la biomecánica está alterada. No sé si llegan hay una figura que lo acá muestro lo que hablaba antes, la obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Bronquio, lo ven el más abierto con uno exageradamente, ¿no? Porque tampoco exageradamente el bronquio está más chico, los bronquios están más chicos. Después, esto es una radiografía. Sí. ¿Cómo? Esto es una radiografía normal de un paciente normal y de un paciente pobre. Es algo que se ve siempre, casi todo tiene un... Sí, lo que se ve, ¿ven como acá está mucho más negro que acá? Sí. Porque hay mucho más aire. Pero eso no no está bueno, porque es el aire atrapado. Entonces Es el aire atrapado. ¿Ves que acá en los campos pulmonares es lo que se ve más negrito, ¿no? sí. Lo del medio es el corazón. ¿Sí? Esto es la aorta, el corazón. Y el más negro en la parte Y esto que se ve superior. acá son los bordes y este del diafragma, justamente. Entonces, al estar más negro que es el aire atrapado. Y fíjense que el diafragma, que es esto que está redondeado, está bien arriba, ¿cómo está acá? Está más aplanado. Más aplanado. Pero al estar más aplanado, No se mueve, no se puede mover mucho. O cuesta más entrar el aire. Por eso es importante la panza, porque vos sentís que por eso los neumólogos sube. no te lo dicen todo el tiempo, hay que bajar la panza. Claro. Porque si no te queda lugar para que se mueva el diafragma, porque ya está aplanado el diafragma. Si no bajas la panza, no te va a costar mucho más. Te cuento una cosa, hace 2 años estaba con mucha panza, acostado, tuve un acceso de tos y me rompí la costilla. ¿Cómo? Esa fue la fuerza que hizo el acostado. El diafragma. ¿Acostado qué le hace? Me rompí la costilla. Digamos, la posición acostada, ¿por qué esta posición así es la que mejor respira? Primero porque el diafragma ya lo tirás para abajo por la gravedad. Claro. Y aparte los intestinos no te apretan el diafragma, porque están cayendo para abajo. Si yo me acuesto, los intestinos se van para arriba y me apretan el diafragma para arriba. Entonces te falta más el aire, estando acostado que estando sentado. Pero eso es hasta la posición de los cuerpos. Nosotros un poquito. Nosotros no. No, mira, Vos yo- ahí, aparte, ¿cómo te apoyás en la cinta así para caminar o no? Y a veces sí. ¿Por qué te apoyas en la cinta así? Porque respirás mejor. ¿Por qué? Porque cuando empezás a usar los músculos accesorios, llevas los hombros para arriba Trabajo de tener y claro. empiezan a tirar más para arriba estos músculos de acá de las primeras costillas. Entonces es algo que, mirá, lo sabio que es el cuerpo, que te pones en la posición que mejor vas a respirar. Natural. El organismo busca Buscar cómo aumentar tu volumen de aire. Si te falta el aire no te vas a acostar. ¿Alguna vez te falta el aire y te acostás así con la pata para arriba? No. A veces algo como para bajarlo el diafragma cuando se... Más con la parte superior y no tanto con el diafragma. Uno teniendo conciencia de respirar con el diafragma tiene que sentir que se expande la panza, ¿sí? Se levanta un poquito el abdomen y baja. Entonces ahí me aseguro, si está ese movimiento así, de que estoy usando el diafragma. Y está bueno que se use el diafragma porque es el músculo más natural para respirar. O sea, si yo tomo aire, pero al revés, digamos, Bien, sí. logro bajarlo el diafragma.